noches y gracias a Alejandro y Gerardo, Jorge, todo el equipo de la Biblioteca Nacional y el equipo que está trabajando en el proyecto de recuperación de los libros afectados por el incendio, que me invitaron a participar de este evento que sirve como, entiendo, como clausura de la muestra, que inicialmente estaba programada para terminar en junio y que a mí me causaba un cierto pesar perdérmela porque no iba a llegar a tiempo, pero luego, gracias al éxito del público, lo extendieron el plazo de la muestra y gracias a eso pude no solo verla, sino además aceptar la invitación para estar aquí esta noche con ustedes. Este es un trabajo que hice hace más o menos 3 años. Tengo que agradecer también al anterior director de la Biblioteca Nacional, Ramón Mujica, y al personal de la biblioteca que me ayudó a conseguir valiosos materiales, documentales, fotográficos, etc. En particular, Silvana Salazar y Marta Uriarte, que pusieron a mi disposición numerosos documentos. Y lo que voy a presentar, en realidad, va a ser una versión más o menos resumida, más o menos, digamos, con ciertos ajustes del trabajo que escribí y que se publicó el año pasado en la revista de la Biblioteca Nacional del Uruguay, en un volumen especial dedicado al bicentenario de la Biblioteca Nacional del Uruguay, que, para quienes estén interesados en la historia de las bibliotecas, lo recomiendo. Supongo que se podrá conseguir de alguna manera. Bueno, es la historia de una tragedia. A mí me ha tocado a lo largo de los años, lamentablemente, hablar en muchas ocasiones de tragedias. Empecé estudiando la esclavitud y luego las prisiones y las masacres de las cárceles y cosas así. Esta es una tragedia dolorosa, tan dolorosa como las otras, una tragedia cultural. El 10 de mayo de 1943, como ustedes bien saben, la Biblioteca Nacional del Perú quedó virtualmente destruida a causa de un voraz incendio. Una tragedia que horrorizó no solamente a los peruanos, sino a la comunidad internacional. Y no solamente a los intelectuales o a los escritores o a los usuarios de la biblioteca, sino en general al público, que vio cómo el principal repositorio bibliográfico del país quedaba reducido prácticamente a escombros. Quiero creer que nadie ha venido pensando que yo voy a decir quién prendió el fuego. Si es así, voy a decepcionarlo, porque no es eso lo que me toca hacer, no podría hacerlo, es imposible. Tantos años después, ni siquiera en su momento los investigadores pudieron llegar a determinar con precisión qué pasó y en caso de que la hipótesis de un incendio intencional hubiera sido correcta, quién fue el que prendió el fósforo o provocó esto. Lo que a mí me interesa es utilizar el episodio para presentar un resumen de los debates y discusiones que se produjeron en ese momento y también ciertamente para reflexionar sobre la importancia de proteger nuestro patrimonio cultural. La historia en realidad debería empezar un poco antes. No voy a detenerme mucho por falta de tiempo, pero ya saben ustedes que durante la ocupación chilena de Lima, la Biblioteca Nacional fue víctima de saqueo y robo, ¿no? Miles de libros fueron trasladados a Chile y muchos otros fueron destruidos e incluso utilizados para envolver cosas y vendidos a los bodegueros de la ciudad. Y es ampliamente conocido el trabajo
que realizó Ricardo Palma posteriormente para reconstruir la biblioteca. Ricardo Palma solo encontró 738 libros de los casi 56.000 que tenía la biblioteca antes de la ocupación. Pueden darse una idea del nivel de destrucción y luego el esfuerzo que hubo para reconstruirlo. Cuando la biblioteca reabrió sus puertas en 1884, ya habían 27.800 y algo volúmenes, es decir, había habido un esfuerzo de recuperación. Y cuando Palma se jubiló en 1912, la colección ya pasaba los 45.000 volúmenes, más de 1.300 periódicos y unos 500 manuscritos. Hacia 1943, cuando ocurrió el incendio, ya la colección de la Biblioteca Nacional se acercaba a los 150.000 libros y 40.000 manuscritos. Era, según opiniones diversas, una de las mejores bibliotecas de América Latina. El propio Ricardo Palma ya había demandado, por lo menos desde la década de 1890, un mejor edificio y más recursos para la biblioteca. Esto, como pueden imaginarse, se va a convertir en un reclamo recurrente a lo largo de la historia, ¿no? La biblioteca en particular, y en general muchas de las instituciones culturales del Estado, han sido siempre, lamentablemente, la cenicienta de los presupuestos. Se quejaba Palma amargamente, decía, cito, mi tan fatigosa como entusiasta tarea de más de un cuarto de siglo está en peligro de esterilizarse. Y en los años posteriores, intelectuales diversos, José Carlos Mariátegui, Pareja Pasoldán y otros, escribieron acerca de las deficiencias de la biblioteca y obviamente exigiendo también mayores recursos. José Carlos Mariátegui, por ejemplo, escribió: la Biblioteca Nacional no corresponde a su categoría ni a su título. Su capital de libros, revistas y periódicos contemporáneos es insignificante. La Biblioteca Nacional no vive casi, no existe casi para la cultura y la inteligencia del país. De manera que lo primero que quiero enfatizar es que la tragedia de la biblioteca no empieza el 10 de mayo del 43, viene de atrás, de la situación de abandono, de escasos recursos, y también, dicho sea de paso, de la negligencia de algunos de sus empleados e incluso autoridades. El incendio se inició aquel domingo 9 de mayo, tarde, muy probablemente en la sala de Europa, y rápidamente se extendió hacia otras salas y habitaciones del edificio. La primera persona que se dio cuenta del incendio fue un guardia de seguridad a eso de las 2 de la mañana. Inmediatamente solicitó ayuda a otros guardias, a compañía de bomberos, transeúntes. Corrieron a avisarle al director, Carlos Romero, que vivía relativamente cerca. No tenía la biblioteca un mecanismo de alarma. Esa fue una de las muchas fallas de seguridad que se pudieron patentizar en aquel incidente. Había también, para variar, escasez de agua, lo cual impidió una acción más rápida de las compañías de bomberos. Cuando llegaron los bomberos, ya varias salas, incluyendo la Sala Europa y la Sala América, estaban totalmente destruidas. El fuego destruyó prácticamente el 75% del edificio, un edificio que cobijaba además, como muchos de ustedes probablemente saben, no solamente la biblioteca, sino también el Instituto Histórico, la Sociedad Geográfica y el Archivo Nacional. El Archivo Nacional quedó a salvo, milagrosamente, del incendio. Hubiera sido una desgracia aún mayor que se destruyeran documentos ciertamente irreemplazables. Los reportes iniciales hablaban de la pérdida de unos 100.000 volúmenes encuadernados, otros 4.000 sin encuadernar y alrededor de 40.000 manuscritos, todos ellos destruidos. Muchos de ellos por el fuego, pero también muchos por el agua. De una manera bastante descuidada, los materiales afectados por el agua quedaron tirados por allí, amontonados. Pasaron 2 meses antes de que se hiciera algo
por tratar de recuperar algunos de esos materiales. Estaban apilados en distintas habitaciones del edificio sin el menor esfuerzo por hacer algo para prevenir, digamos, la total destrucción de estos materiales. Algunos libros que ya habían quedado prácticamente inutilizables fueron vendidos a la fábrica de papel, ¿no?, para ser reciclados. Hubo dos colecciones que sobrevivieron al incendio, felizmente, la colección Segarra y el archivo Pasoldán. Luego algunos volúmenes que la biblioteca tenía duplicados, lo cual permitió, digamos, reemplazarlos rápidamente. Y unos cuantos que el director tenía en su propia oficina, digamos, no debía haberlos tenido ahí, pero los tenía, parece que los quería mucho y los quería cerca, pero ese acto de negligencia sirvió para que esos pocos, quizás decenas de libros valiosos se salvaran, entre ellos algunos ejemplares de los libros impresos por Antonio Ricardo, algunos de los libros, los primeros libros impresos en el Perú colonial. Bueno, la noticia obviamente se diseminó rápidamente y las reacciones fueron, como mencioné hace un rato, pues unánimes en lamentar lo que Porras Barrenechea llamó la crueldad de esta tragedia y su carácter irremediable, ¿no?, el daño que causaba al patrimonio cultural y además el peligro en que se ponía la posibilidad de reconstruir la historia peruana, ¿no? Porras se lamentaba, por ejemplo, de que a partir de ahora historiadores peruanos tenían que ir a otros países a investigar ciertos periodos de la historia porque ya los materiales que teníamos nosotros no existían. Yo diría que los bomberos seguían todavía echando agua con sus mangueras cuando ya se empezó a discutir quién era culpable y se empezaron a atribuir responsabilidades, ¿no? Se detuvo a 2 personas sospechosas que habían estado por ahí, pero luego se liberaron porque no había ninguna prueba de que habían participado. El guardia nocturno fue detenido, luego fue liberado porque no se formuló ningún cargo contra él. Pero desde el primer momento la hipótesis más aceptada y el rumor más insistente era de que había sido un incendio deliberado. El comandante de la compañía de bomberos, La France, que fue la primera en llegar, explicó a los periodistas que cuando ellos llegaron no se podía distinguir un foco único al cual atacar, lo cual para él era una indicación de que el fuego había sido intencional, que se había querido quemar la biblioteca prendiendo fuego en varios puntos al mismo tiempo. El 12 de mayo el gobierno formó una comisión presidida por el ministro de Educación y a ella se le encargó formular un plan para la reconstrucción de la biblioteca en el menor plazo posible. Esta comisión a su vez ordenó una investigación de las causas a cargo de una subcomisión compuesta por intelectuales reconocidos como José Gálvez, Luis Alaeza Pasoldán, Honorio Delgado y otros. Esta comisión emitió un informe un mes después, pero ese informe se mantuvo secreto, no fue revelado sino hasta septiembre de ese año. La conclusión de esa comisión fue que el fuego no había sido accidental. Uno de los criterios que usaron para llegar a esta conclusión fue un peritaje que hizo un ingeniero que visitó el local y que descartó una a una todas las otras posibles hipótesis. Por ejemplo, decía él que la electricidad estaba desconectada, por lo cual descartaba la posibilidad de un cortocircuito. No había podido ser un incendio originado por el fuego de la chimenea de algún local vecino. No existían, según este perito, materiales inflamables dentro del edificio, por lo que no pudo haber sido un incendio causado por combustión espontánea. No había habido visitantes ese día, por lo tanto no había la posibilidad de que alguien hubiera arrojado una colilla de cigarrillo, en fin. Luego, más adelante, se comprobó que sí había habido gente, pero en fin, por ahora se decía que no. Y la comisión, el ingeniero
reportó a la comisión, y la comisión hizo suya ese reporte. Dijo, cito, la forma de propagación del incendio sin dejar nada libre del fuego lleva a creer que los focos han sido múltiples y como estudiados para no dejar huella. Esta hipótesis luego, más adelante, sería compartida también por Jorge Basadre, que fue nombrado director de la biblioteca pocas semanas después del incendio. Escribió Basadre: las largas distancias recorridas por las llamas, la violencia de su acción horizontal y orientada hacia las colecciones más valiosas, apretadas unas contra otras como si fueran muros, y el volumen de la inmensa destrucción en la mañana del lunes hacían pensar que el origen no podía ser debido a desperfectos en las instalaciones eléctricas. Más adelante hubo otro reporte escrito por una comisión formada en agosto del 45 por Jorge Basadre. Cuando Basadre ya era ministro de Educación, llegó a las mismas conclusiones. Se descartó la idea de un incendio accidental y se atribuyó a la acción humana, aunque no se pudo señalar a los culpables. La pregunta era, bueno, ¿quién podría estar interesado en destruir la Biblioteca Nacional? Según un bibliotecario, Ricardo Albulú, que trabajaba en la biblioteca, en la mañana del día, mientras la gente se aglomeraba en los alrededores de la biblioteca para ver cómo se desarrollaban los acontecimientos, el comentario más común era: el viejo Romero ha incendiado la Biblioteca Nacional, es decir, el propio director. Bueno, debo decir que el señor Romero tenía 80 años, de allí la idea del viejo Romero, pero al parecer mucha gente no le tenía mucha simpatía. Y como suele ocurrir en estos casos, pues, en fin, hay rumores y la gente tiende a creer de acuerdo a percepciones muy subjetivas, y al parecer para muchos no había duda que Romero había sido. Romero había trabajado 60 años en la Biblioteca Nacional y era director desde el año 28, o sea, llevaba ya 15 años como director de la Biblioteca Nacional. Fue acusado Romero de ser cómplice en la desaparición de valiosos ejemplares bibliográficos. Y algunos empleados expresaron su sorpresa ante el hecho de que el incendio tuviera lugar precisamente cuando se había empezado a hacer un inventario de los libros más valiosos de la biblioteca. Entonces la idea era que este inventario iba a probar que habían desaparecido libros, y como Romero era aparentemente el culpable, pues decidió quemar la biblioteca para borrar huellas. Es una suposición bastante endeble porque, de nuevo, digamos, haciendo de la necesidad virtud, no había un catálogo previo, por lo tanto no había manera de probar que se habían robado los libros, por lo tanto no había necesidad de quemar la biblioteca para evitar que se pruebe que se habían robado libros, en el supuesto de que se hubiera robado libros. Otros culpaban al gobierno de Prado, diciendo que lo que había buscado era deshacerse de documentos que incluían información acusatoria sobre su padre, Mariano Ignacio Prado. De nuevo, esos documentos eran ampliamente conocidos, ¿para qué quemarlos si ya, digamos, los historiadores interesados los habían revisado? Otra idea que circuló fue que habían sido miembros de la comunidad japonesa, quienes, en represalia por el maltrato de que habían sido víctimas durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, pues en venganza, digamos, habían prendido fuego a la biblioteca. Nunca hubo, por supuesto, ninguna evidencia siquiera mínimamente seria para sostener esto, ¿no? La conclusión a la que llegó la Comisión Gálvez fue que esto fue intencional, pero no llegaron a precisar quién había sido la persona o personas que habían, digamos, generado el incendio. Basadre y otros, más bien, en lugar de buscar estas teorías conspirativas, estaban convencidos que el incendio tenía que ver con las tensiones entre Romero y un grupo de jóvenes bibliotecarios que habían sido encargados de hacer el nuevo catálogo de la biblioteca. Romero tenía fama de ser un personaje bastante autoritario
y muy pegado a las tradiciones y a las costumbres. Manejaba la biblioteca como si fuera más o menos una propiedad suya, y se oponía a los esfuerzos de modernización. Y entonces queda por ahí flotando la idea de que estas disputas entre Romero y los bibliotecarios pudieron derivar en un acto intencional de prenderle fuego a la biblioteca. Sin embargo, Basadre, él mismo admitió que esta era una mera especulación. Es decir, hay un incendio y hay ciertamente tensiones. En algún momento Romero echó de la biblioteca a estos bibliotecarios. Puede que haya una conexión, pero nadie se atrevió a plantearla porque no había pruebas. De todas maneras, Romero se convirtió en el principal sospechoso, se le abrió un juicio, luego fue declarado inocente. En una entrevista dijo, años más tarde, tanto lodo tendría que echar él, que muchas personas deben estar agradecidas a mi silencio. La idea de que no me hagan hablar porque van a caer mucho. Una táctica que la conocemos bastante en nuestro país. Y luego Romero echaba la responsabilidad a las autoridades superiores. Decía, la culpa del incendio recae sobre esas autoridades, es decir, el ministro de Educación y otros, por su desidia, su falta de preparación y sobre todas las autoridades anteriores, pues desde la época de Palma se pasaban continuamente oficios combinatorios para la reconstrucción del local. Su estado ruinoso es la única causa del incendio. Y es infame pensar o querer ver que el incendio fue intencional. Sería declararnos bárbaros ante el mundo. Y Romero insistía que había sido un cortocircuito el que causó el incendio. Él había efectivamente estado solicitando fondos durante muchos años, sin resultado alguno. Y hay varias versiones, tanto en los documentos como en algunos testimonios que en algún momento recogí, de que había muebles y estantes donde iban los empleados o los usuarios de la biblioteca y sentían la corriente eléctrica, digamos, ¿no? Es decir, la posibilidad de cortocircuito estaba ahí latente, no se puede descartar, pero no fue la hipótesis más aceptada por quienes hicieron las investigaciones. Ciertamente no hay evidencia de que Romero intencionalmente decidiera prenderle fuego a la biblioteca o que él ordenara a alguien, ¿no? Pero ciertamente hay razones suficientes, hay evidencia suficiente para concluir que él comparte gran parte de la responsabilidad por lo que ocurrió con la biblioteca. La negligencia e indiferencia del ministro de Educación, del Ministerio de Educación en general, y también del personal de la Biblioteca Nacional, incluyendo a su director, forman, digamos, dan forma a la posibilidad de que esto ocurriera, ¿no? Incluso durante periodos de relativa prosperidad económica para el Estado peruano, nunca se invirtió lo suficiente en el edificio, en la seguridad, en un sistema de protección, etc. El incendio, como escribió Porras, fue el epílogo lógico del largo calvario de la inteligencia en que hace muchos años vive el Perú. Y luego se multiplicaron los, digamos, editoriales y opiniones y cartas, manifestaciones públicas de políticos, intelectuales, etc., ¿no? Y a lo largo de los años, si uno hace el seguimiento, efectivamente había propuestas de ley en el Congreso, habían peticiones enviadas por autoridades, por intelectuales, para que algo se haga, y no se hizo nada. El incendio era como en la novela de García Márquez, una crónica de un incendio anunciado. Tarde o temprano iba a pasar. Por lo tanto, me salto algunos párrafos por cuestión de tiempo, pero Basadre lo resumió, a mi juicio, de una manera bien clara. Escribió Basadre: que alguien quemara la biblioteca es cosa sujeta a discusión, probablemente nunca cerrada, es decir, nunca vamos a saber quién prendió el fuego, etc.
Que la biblioteca pudiera quemarse es el hecho más ominoso y lamentable ocurrido hasta ahora en el Perú en el siglo XX. Y ese es el meollo del asunto, ¿no? Que existiera la posibilidad de que esto ocurriera, en virtud de la negligencia, la falta de protección, la falta de alarmas, la falta de, qué sé yo, de mantenimiento de las estructuras logísticas, de los cables, etcétera, etcétera, hizo posible que el incendio ocurriera. Bueno, luego viene la parte de la reconstrucción. Se formó esta comisión que ya mencioné, encargada de la reconstrucción. Estuvieron ahí Basadre, Víctor Andrés Belaúnde, Porras Barrenechea, José de la Rivabuero, es decir, algunos de los intelectuales más renombrados. Se aprobó un crédito para la comisión. Se formaron 4 subcomisiones, una encargada de supervisar la construcción del nuevo edificio, una segunda de recibir las donaciones, una tercera de recibir y comprar libros, y una cuarta de implementar el proyecto de crear un catálogo para la biblioteca. Basadre fue nombrado secretario general de esta comisión. Poco después, en junio, el gobierno cesó a Carlos Romero y nombró en su lugar a Jorge Basadre. Basadre fue entonces el arquitecto de la reconstrucción de la biblioteca. Él narra todo esto en las memorias que Alejandro mencionó. No fue fácil para Basadre aceptar el encargo, él tenía compromisos, incluso de viajes y otras cosas, pero al final decidió aceptar con ciertas condiciones, que hubiera presupuestos digamos, más o menos decentes, que le permitieran a él consultar con expertos internacionales, sobre todo norteamericanos, la construcción del nuevo edificio, que se fundara, que se creara una escuela de bibliotecarios. Ese era el gran sueño de Basadre, que finalmente se hizo realidad. La reconstrucción, escribió Basadre, debía ser total. Debía incluir no solo las colecciones de libros, es decir, no se trataba solamente de reponer libros, se quemaron libros, los sacamos, ponemos otros, sino, decía Basadre, también había que reconstruir el servicio, la organización, el personal y lo que él llamaba el espíritu, una especie de refundación de la biblioteca, de su misión y de su relación con la ciudadanía. Ciertamente la prioridad fue construir un nuevo edificio, una demanda que ya existía. Antes del incendio se decidió que el nuevo local será construido en el mismo espacio donde había existido antes, ¿no? Por razones, en fin, cercanía a la Universidad de San Marcos, al Congreso, digamos, era un espacio bastante céntrico, ¿no? Y bueno, pues ese es el edificio que todos conocemos en la avenida Bancay, ¿no? Con capacidad para 1 millón de volúmenes, es decir, sustancialmente más grande de lo que existía antes. Se colocó la primera piedra en enero del 44 y se inició la construcción en marzo de ese año. Como en el caso de Ricardo Palma, sin embargo, los mayores esfuerzos de Basadre se concentraron en conseguir donaciones y adquisiciones para reconstruir la colección bibliográfica. Personas particulares, desde reconocidos intelectuales hasta modestos ciudadanos, asociaciones de vecinos, municipios, instituciones civiles, militares, embajadas de países amigos y muchos otros individuos e instituciones empezaron a movilizarse para recolectar libros o dinero que permitieran rápidamente reconstruir la colección bibliográfica. Cartas de solidaridad, donaciones llegaron. Si uno revisa los diarios de esos años, todos los días aparecían cartas y donaciones, listas de libros donados a la biblioteca, etcétera, de Puerto Maldonado, de Cerro de Pasco, de Juliaca, de Iquitos, de Ayacucho, de Azángaro. Bueno, en la versión escrita tengo varios ejemplos. Un ama de casa, por ejemplo, me dio una carta sugiriendo la organización de kermeses, una palabra que no sé si todos aquí conocen. Yo me acuerdo de ella, pero quizás todavía se usa, no sé. ¿Se usa kermés? Sí. Es como una pollada, digamos, de hace 40 años, ¿no? Un evento para recolectar fondos, ¿no? Una kermés. Entonces hay que organizar kermeses para... Y decía esta ama de casa, cito, para levantar este templo del saber, ¿no?
a donde nuestros hijos vayan felices y confiados a beber de esa fuente del saber tan necesaria hoy más que nunca, que los valores morales están en quiebra en el mundo. Imagínense, el año 43, ¿qué diría hoy? Pero lo conmovedor aquí es la idea de que la biblioteca podía ser un instrumento de regeneración moral, ¿no? Y que el acceso a los libros permitiría, digamos, superar esa crisis moral que ella creía ver. Una familia humilde envió 43 libros de los 59 que constituían su biblioteca, ¿no? Otro gesto bonito, decía: forman la porción más valiosa de mi modestísima colección de libros traída desde mi tierra moqueguana. Un inmigrante moqueguano en Lima tenía 59 libros, y los había contado, 59, y de ellos donó 43 a la biblioteca. Y así hubo una serie de actividades, hubo corrida de toros, hubo un partido de fútbol y una serie de otras actividades para conseguir fondos y donaciones para la biblioteca. Mi impresión después de leer todas esas noticias es que efectivamente hubo una movilización, digamos, de la ciudadanía para apoyar la reconstrucción de la biblioteca. Ricos y pobres, limeños y provincianos, intelectuales y digamos, gente trabajadora, ordinaria, en fin. Hacia 1945, 5.000 libros se habían recolectado y algo más de medio millón de soles. Sin embargo, Basadre hizo notar que las empresas más ricas que operaban en el Perú, ni un sol. De nuevo, nos sorprende, nos extraña, entristece ciertamente, y él menciona con nombre la Cerro de Pasco Corporation, la International Petroleum Company, que operaba además en mi tierra, en Talara, ni un sol, ni un dólar. Familias prominentes que hubieran podido donar, nada. Es decir, la biblioteca, como ha pasado en otras épocas y hasta cierto punto pasa hoy, pues para mucha gente no tiene el valor que esta ama de casa, por ejemplo, le daba, ¿no? Una institución a la que hay que preservar, y en otros casos la idea de que, bueno, pues ahí está el patrimonio cultural de la nación y hay que defenderla. Para muchos eso no tenía mucha importancia. Empezaron a llegar donaciones del extranjero, se formaron comités en México, en Buenos Aires, en Santiago de Chile. Hacia 1945, 23.000 libros habían llegado ya del extranjero. Argentina fue el principal país donante, con casi 7.000 volúmenes. Pero Basadre tenía muy claro que no podía depender de las donaciones solamente. Entonces él inició una agresiva campaña para adquirir colecciones, sea por compra o por donación. Entonces se acercó a intelectuales del medio para pedirles que donaran o vendieran a precios razonables sus colecciones a la biblioteca. Y así fue que se pudo reponer ejemplares valiosos, sobre todo aquellos que estaban en manos de bibliófilos, ¿no? Varias bibliotecas privadas pasaron a la Biblioteca Nacional. Igual la biblioteca también enviaba agentes a comprar a las librerías limeñas, donde vendían libros antiguos, tratando, digamos, con una lista, ¿no? Tratando de recuperar algunos títulos para la biblioteca. Y recuerdo haber visto también en las revistas que publicaba la Biblioteca Nacional avisos de canje. Es decir, la biblioteca tenía algunos ejemplares repetidos, ofrecían la posibilidad de hacer un canje con aquellos que tenían ejemplares que la biblioteca no tenía. La adquisición más importante, que tiene su propia historia, no la voy a mencionar por falta de tiempo, es la que se adquirió del expresidente argentino Agustín Pedro Justo. Una estupenda colección que generó incluso un problema serio con el gobierno de Perón, que se dio cuenta tarde de lo que estaba dejando ir. Bueno, el Basadre tuvo la, digamos, capacidad de convencer al hijo de Justo, que además, por razones ideológicas, él era un convencido antiimperialista, no quería que se vaya a Estados Unidos. De Estados Unidos ofrecieron mucho dinero por esa colección. Y decía, no, esta colección no va a la biblioteca del imperio. Entonces Basadre aprovechó eso
y si mal no recuerdo, la depositaron en el local de la Embajada Peruana en Buenos Aires, para evitar que en una acción, digamos, súbita, Perón se dijera, no, esto no sale. Una vez que ya estaba dentro de la Embajada Peruana, pues ya estaba en territorio peruano, ya no podía hacer nada Perón, y así es como terminó esa estupenda colección aquí, en la Biblioteca Nacional, que fue realmente, en ese momento, la parte más sustantiva de la colección. Luego Basadre expone en varios textos a lo largo de estos años posteriores al incendio lo que era su visión de lo que debía ser la colección de la biblioteca, ¿no? Y esto amerita detenernos por unos minutos. Según él, la colección de la biblioteca debía consistir, primero, toda la producción impresa en el Perú, escrita por peruanos o relacionada con el Perú. Bueno, pues digamos que es como básico, ¿no? Cualquier cosa que se publique en el Perú o sobre el Perú o por peruanos tenía que estar aquí. Luego decía, una colección representativa de lo que él llamó cultura americana. Tercero, las obras fundamentales de la cultura occidental. Ya pueden darse ustedes cuenta más o menos el sesgo que tenía Basadre. Y luego, en cuarto lugar, las obras básicas de las culturas orientales. Claro, por un lado la cultura occidental la pone en singular, una cultura occidental monolítica, hay que tener todo. Y luego las culturas orientales en plural, ahí la cultura china, la cultura japonesa, en fin, ¿no? Basadre fue algo pragmático en este caso, es decir, él sabía que no había recursos para hacer una colección a la altura de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos o la Biblioteca Británica, entonces había que priorizar lo peruano, lo americano, lo occidental y algo representativo de las culturas orientales. Igual se nota cuando él escribe sobre esto su idea de Perú como una entidad, digamos, unitaria a lo largo de los siglos, esta idea de todo lo escrito sobre el Perú. No había aquí diferencia entre lo prehispánico, lo colonial, lo republicano, etc., ¿no? El Perú como una entidad que atraviesa la historia y que de alguna manera digamos, forma parte de la concepción historiográfica de Basadre. Los resultados yo creo que fueron realmente impresionantes. 2 años después del incendio, en 1945, ya la biblioteca tenía 70.000 volúmenes y otros 30.000 estaban por llegar desde el extranjero. Ya tenía también más de 6.000 publicaciones periódicas nacionales y más de 4.000 extranjeras. Cuando la nueva biblioteca abrió sus puertas, en septiembre del 47, ya tenía 134.000 volúmenes, una cifra muy cercana al total de 150.000 que tenía al momento del incendio. Basadre además tenía la idea de que el Perú debía aprovechar esta oportunidad para, como mencioné anteriormente, refundar la biblioteca, no solamente reconstruyendo su patrimonio bibliográfico, sino además dándole una nueva misión, lo que él llamaba cambiar el espíritu, ¿no? Y Basadre utiliza repetidamente la noción de biblioteca moderna, ¿no? Por un lado, lo decía en el sentido funcional, una biblioteca que además él quería que se construyera a imitación de las bibliotecas norteamericanas, de la cual él era un gran admirador, y además él había pasado tiempo en Estados Unidos, conocía muy bien, y bueno, hay una sección en el texto un poco larga sobre la relación entre Basadre y Estados Unidos que no voy a poder mencionar aquí. Digamos, su concepto de biblioteca moderna tenía que ver con la parte estrictamente bibliotecológica, digamos, ¿no? De catálogos, de colecciones, de servicio a los usuarios, de una sala de mapas, y una colección audiovisual y todas estas cosas, ¿no? Pero además, esta concepción de la biblioteca como una institución moderna para Basadre se basaba en la idea de que tenía que desempeñar un rol dentro de la sociedad democrática. Voy a citar a Basadre, no es un poquito extensa, pero nos ayuda a entender bien lo que él pensaba.
La biblioteca, decía Basadre, aspirará a ser el hogar intelectual de todas las clases sociales, sin distinción de sexos ni edades. Quienes vayan allí serán servidos, no por favor o haciendo discriminaciones personales. Tendrán todos por igual el derecho de ser atendidos cortésmente y podrán demandar el cumplimiento del deber de ayudarlos. Es decir, la utopía total. Todos, digamos, recibimos la misma atención, todos sin distinción podemos ir a hacer uso de la biblioteca. Digamos, si extendemos esto a los servicios públicos en general, ya se imaginan, seríamos un país muy diferente, ¿no? Todos tienen derecho al acceso a los servicios, todos son tratados por igual, sin distinción de ningún tipo. Dice Basadre, sin descuidar a los eruditos, la biblioteca buscará al profesional, al obrero, al colegial y al estudiante, suministrándoles un material de lectura de triple finalidad: puramente recreativo, de formación espiritual o de utilidad práctica e inmediata. La organización técnica en este caso específico no implica un alejamiento de la gente común, por el contrario, se impregna de un auténtico y vasto contenido democrático de una generosa filosofía social. Bueno, aquí hay una concepción de la biblioteca como parte de un esfuerzo por democratizar la sociedad, ¿no? Es decir, no era una biblioteca solamente para eruditos, para sabios, sino una biblioteca que se abriera a todos. Y donde todos además podían aspirar a ser tratados por igual. El problema era, obviamente, que pues, esta biblioteca iba a funcionar dentro de una sociedad, ¿no?, donde, como todos sabemos, pues, las jerarquías étnicas, raciales, de clase y otras eran muy marcadas. Y además, muy poco después de que se creara la biblioteca, viene el golpe de Odría. Entonces, el destino de una biblioteca que sirva de eje para promover valores democráticos quedaba absolutamente, digamos, bloqueado por unas formas políticas y sociales que eran profundamente antidemocráticas, ¿no? Queda, digamos, como modelo, como utopía, como aspiración, pero en la práctica Basadre tuvo éxito en reconstruir la biblioteca, pero ciertamente el sueño, la aspiración de convertir a la biblioteca en un instrumento democrático al servicio de todos los ciudadanos no fue cumplido, y ciertamente no por culpa de Basadre, sino pues porque la sociedad peruana no estaba en condiciones de poner la biblioteca al servicio de estos valores democráticos. Tengo que mencionar rápidamente que Basadre también, en ese proceso de reconstrucción, creó revistas nuevas. Una de ellas, de hecho, acaba de ser relanzada, Fénix, el Boletín de la Biblioteca Nacional y el Anuario Bibliográfico. Todo esto como parte de su esfuerzo por darle a la biblioteca, digamos, un sustento mucho más profesional del que tenía antes. Bueno, me estoy saltando toda la parte de la ayuda norteamericana, que es importante, pero el tiempo no me va a alcanzar. Porque quiero concentrarme más bien en el asunto de la defensa del patrimonio cultural. Como ustedes pueden imaginarse, la destrucción de la biblioteca abrió, yo diría hasta cierto punto, no del todo, pero abrió la posibilidad de pensar y discutir sobre la defensa del patrimonio cultural. Hizo a los peruanos y también a muchos extranjeros conscientes de la necesidad de proteger y recobrar el patrimonio cultural de estas así llamadas hermanas repúblicas. Y voy a empezar contando un caso muy concreto. La Embajada Argentina en Lima anunció en agosto del 43, pocos meses después del incendio, que el nuevo agregado militar estaba llegando a Lima desde Buenos Aires, trayendo una donación para la Biblioteca Nacional. Se trataba
de un libro impreso en 1557 por Antonio de Nebrija. Y lo curioso es que esta pieza bibliográfica había pertenecido antes al convento de San Francisco de Lima y luego había sido transferida a la Biblioteca Nacional. Por arte de magia terminó en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y ahora venía el agregado militar a donarla a la Biblioteca Nacional del Perú como un gesto de generosidad. Al llegar aquí, efectivamente en la ceremonia muy protocolar, el agregado militar admitió que estaba devolviendo esa pieza a su legítimo dueño, pero todavía consideraba esa devolución no un acto de justicia, sino, decía él, un hermoso y significativo gesto de parte del gobierno argentino. ¿Por qué no lo devolvieron antes? Es la pregunta básica, ¿no? Sabiendo que era él. En el discurso durante la ceremonia, el representante argentino dijo que ese libro tiene para el Perú el gran valor sentimental de haber pertenecido a la Biblioteca Nacional de Lima. La Biblioteca Nacional de Buenos Aires ha tenido la suerte de adquirirlo y ahora lo restituye a sus legítimos anaqueles de donde saliera para salvarse de las llamas. Es decir, gracias amigos por salvarnos el libro de las llamas, ¿no? Pero la pregunta flotaba, ¿cuántos más libros habían salido? Y no solamente de la Biblioteca Nacional, sino de otros repositorios, de otros archivos, de otras bibliotecas. El caso más saltante, obviamente, era el de Chile, pero que por diversas razones se mantuvo un poco, digamos, en la sombra. En Chile se organizó una campaña de recolección de fondos para ayudar a la Biblioteca Nacional del Perú. El periódico chileno La Hora publicó un reporte amplio sobre el incendio y ofreció una breve historia de la Biblioteca Nacional del Perú y decía que incluía millares de libros pacientemente coleccionados por el escritor tradicionalista Ricardo Palma, pero se saltó el evento que hizo necesario que Palma recolectara pacientemente libros. El ministro chileno de Educación, el Senado, la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, el rector de la Universidad de Chile, los directores de los sistemas de bibliotecas y del Archivo Nacional enviaron mensajes de solidaridad. El diario chileno Defensa pidió a todos los chilenos que colaborasen con la reconstrucción de la Biblioteca Nacional del Perú y decía, hay que ser generosos. Cada chileno debe estar representado en la Biblioteca de Lima como un libro. Y se hizo una campaña, de hecho, para recolectar libros para donar a la Biblioteca del Perú. Un aviso publicado en el Mercurio el 28 de julio de 43, nada menos, solicitaba a la población chilena: contribuya usted generosamente con los libros chilenos que tiene en su poder, cualquiera sea su índole, su fecha y el estado de su conservación, para formar la colección chilena que se enviará próximamente a Lima con el objeto de reconstituir la Biblioteca Nacional destruida por el fuego. La Cámara Chilena de Comercio aprobó una donación de $500,000 pesos. Hubo, no voy a negarlo, no estoy haciendo demagogia, pero hubo un espíritu de solidaridad, digamos, entre sectores de la población chilena para apoyar al Perú. Pero ciertamente no puedo tampoco dejar de mencionar que no hubo un reconocimiento de la tragedia previa que había sufrido la Biblioteca Nacional del Perú por parte precisamente de las tropas chilenas. Voy a leer unas líneas de una editorial del diario El Mercurio para ilustrar esto. Dice: la pérdida nunca lo bastante lamentada de la rica Biblioteca Nacional de Lima mueve a pensar en la desgracia que representa para un país una catástrofe de la magnitud de la ocurrida a la del país hermano, y en la fortuna que significa contar para Chile con una biblioteca como la nacional nuestra, seguramente la más rica de la América Española. Quiso la suerte para la cultura de nuestro país que pudiera contar a tiempo con un edificio adecuado, aún en vías de construcción, capaz de resguardar sus valiosos volúmenes que ella atesora. Es decir, una tragedia para el Perú, pero Chile está a salvo, ¿no? Y está a salvo, claro, porque bueno, han tomado medidas, etcétera, etcétera, pero también porque todavía
tenía en su propiedad miles de volúmenes saqueados de la biblioteca de Lima durante la ocupación. Intelectuales peruanos que vivían en Chile de alguna manera también contribuyen digamos, a silenciar el episodio de la guerra, lo cual llama la atención. Incluso un editorial del Comercio aquí en Lima, cuando habló de la tragedia de la biblioteca durante la ocupación, se refirió a los invasores, ni siquiera mencionó la palabra Chile o chilenos, los invasores. Obviamente todo el mundo entendía eso, pero había como un cierto prurito para evitar mencionar por su nombre. El primero y el que habló más fuerte fue otra vez Raúl Porras Barrenechea, ¿no? Y él escribió sobre los efectos de la ocupación y la destrucción. Dice, en 1869 se produjo la guerra con Chile, en marzo del 81, según relata don Ricardo Palma, etc., el general chileno Lagos, posesionado en Lima, después de la batalla de San Juan de Miraflores, decidió la expoliación de la biblioteca, que contaba entonces con 50.000 volúmenes y más de 800 manuscritos. Parte de estos fueron trasladados a Chile y el resto dilapidado por la soldadesca que convirtió la biblioteca en cuartel. Hoy sabemos, gracias a los estudios de Pedro Guiuich, de Carmen Macro y otros historiadores, que el saqueo de manuscritos y libros peruanos durante la ocupación no fue un hecho azaroso, que venían los soldados y jalaban y metían en caja lo que podían. Estuvo realmente digitalizado desde Chile, por aquellos que conocían bien los materiales y decían, quiero eso, trae esto. Busca esa colección, embárcala, pone una caja y mándala. Es decir, fue un saqueo perfectamente planificado. Esta acusación, digamos, de Porras fue respondida por autoridades chilenas que negaban que siquiera ellos tuvieran algo. El director de bibliotecas, de archivos y museos rechazó tajantemente la idea de que Chile tenía libros que habían pertenecido a la Biblioteca Nacional del Perú. Ni la Biblioteca Nacional, dijo, ni el Archivo de la Nación han adquirido, ni por compra ni por ningún otro medio impreso o documento alguno de tal procedencia. Ya todos sabemos, medio siglo después, se admitió y se devolvieron un número, más de 3.000 volúmenes, ciertamente. De manera que implícita o explícitamente el recuerdo doloroso del saqueo chileno a la Biblioteca Nacional influyó sobre quienes participaban en los debates y apuntaban al hecho innegable de que el patrimonio cultural peruano había sido repetidamente saqueado por individuos peruanos o extranjeros. Víctor Andrés Belaunde también puso este tema sobre el tapete. Dice Belaunde, muchos de los documentos históricos y libros del patrimonio cultural del Perú han salido al extranjero. Son en esos países objeto de adorno o de curiosidad y rara vez instrumento de labor de algún erudito. Y en cambio, ellos representan la base de nuestra cultura y son como las encarnaciones vivientes de nuestra fisonomía espiritual. Su devolución al Perú, además de entrañar un fondo indiscutible de equidad, tendría el hondo significado de una prueba efectiva de solidaridad. Es decir, la tragedia del incendio del 43, si leemos bien lo que dice Belaunde y lo que escribía Porras, debía servirnos también, y no solo al Perú, para reflexionar sobre la necesidad de crear mecanismos que impidan el saqueo del patrimonio cultural de cualquiera de estos países, ¿no? La Comisión Gálvez adoptó una posición muy firme y sugirió la creación de condiciones para evitar que esto ocurra y acusó directamente a instituciones en Chile, Argentina y Estados Unidos de tener en su propiedad materiales de bibliotecas y archivos peruanos. Por ejemplo, la colección Harpers de la Biblioteca del Congreso, que está compuesta por materiales que en algún momento fueron extraídos del Perú, ¿no? Lo que a mí, y debo decirlo en mi impresión, puedo equivocarme, pero en fin, creo que a Basadre le faltó un poco más de fuerza en esa dirección, en el reclamo por restituir
aquellos materiales que habían salido, digamos, de mala manera, ilegalmente, que habían sido robados y que estaban en instituciones del extranjero. Probablemente Basadre, no sé, agobiado por la tremenda responsabilidad, prefirió, vamos a decir así, ser positivo y generar una buena relación con Estados Unidos en lugar de, digamos, generar un conflicto alrededor de estas cosas. Puede ser, no voy a negarle las buenas intenciones, pero como señalaban otros intelectuales, este hubiera sido el momento para adoptar una posición más firme, al punto que en lugar de reclamar que los documentos de la colección Harner sean regresados al Perú, Estados Unidos generosamente ofreció enviarnos fotocopias y Basadre aceptó la donación. Entonces nos llegaron otras fotocopias de documentos, no todos, pero muchos de ellos, que debían haber vuelto en su digamos, versión original. Bueno, en fin, creo que el deseo de mantener esta colaboración entre Estados Unidos y el Perú prevaleció sobre las denuncias de estas supuestas apropiaciones ilegales de artefactos culturales peruanos. Basadre hizo solo breves referencias al saqueo cultural en sus varios escritos sobre la reconstrucción y casi nada escribió sobre la necesidad de recuperar los artefactos sustraídos y que existían en instituciones extranjeras. Por supuesto, él conocía bien estas sustracciones, pero como repito, adoptó una postura bastante más pragmática. Y creo que si él hubiera empleado la misma energía que empleó en denunciar la desidia de las autoridades peruanas por la responsabilidad del incendio, si hubiera empleado esa misma energía en, digamos, denunciar esa otra tragedia cultural que era el saqueo y el robo, quizás se hubiera podido conseguir la devolución de algunos de ellos, o por lo menos crear conciencia de que algo tenía que hacerse. Voy a terminar leyendo rápidamente algunas conclusiones. El incendio que prácticamente destruyó la Biblioteca Nacional en mayo del 43 puso sobre el tapete una serie de temas para la discusión pública. El estado de abandono en que se había encontrado durante décadas una de las instituciones culturales más importantes del país, la precariedad de las estructuras administrativas y organizativas bajo las cuales había estado operando la Biblioteca Nacional, la necesidad de un nuevo edificio y sobre todo de un sistema operativo moderno y científico, el papel que debían desempeñar las bibliotecas modernas dentro de una sociedad democrática y el asunto crucial de cómo proteger el patrimonio cultural, especialmente en un país como el Perú, que había sido víctima de tantos episodios de saqueo y destrucción de piezas arqueológicas, manuscritos, libros antiguos, piezas de arte colonial, etc. Los esfuerzos de reconstrucción mostraron un gran nivel de movilización y solidaridad dentro y fuera del Perú. Peruanos de todos los niveles, aunque probablemente en números insuficientes, participaron en la campaña y ofrecieron su contribución. Las donaciones y el apoyo extranjeros marcaron una gran diferencia, especialmente desde Estados Unidos, que estaba interesado en mostrar su rostro más benévolo en el contexto de los desafíos que representaba para ellos y para la región el combate contra la amenaza nazi-fascista y la necesidad de fortalecer la Unión Panamericana. Intelectuales peruanos, y especialmente Jorge Basadre, precisamente el conductor de la campaña de reconstrucción, estaban muy bien posicionados para promover y dar la bienvenida a esta relación amistosa y de colaboración con los Estados Unidos, dada la combinación paradójica que estos intelectuales representaban entre un fuerte nacionalismo cultural y la colaboración de largo aliento con aquello que el historiador Ricardo Salvatore ha llamado la empresa de conocimiento estadounidense. La Biblioteca Nacional reabrió sus puertas 4 años después de la tragedia, pero muy pronto las expectativas de que se convirtiera en una institución promotora de una nueva cultura democrática desaparecieron en medio de la inestabilidad política, la intervención militar y la constante inercia oficial en relación con las instituciones culturales. La Biblioteca Nacional, como todos sabemos, continuó siendo la cenicienta del presupuesto nacional. Aunque el incendio de mayo del 43 causó una gran tragedia cultural, lo cierto es que menos visibles, pero no menos dramáticos actos u omisiones han causado daños
perdurables a esta institución a lo largo de sus casi 200 años de existencia. Las escasas denuncias hechas luego del incendio respecto a la apropiación de artefactos culturales peruanos por parte de instituciones e individuos extranjeros produjeron resultados muy modestos. El hecho de que gobiernos e instituciones extranjeras participaran en la reconstrucción de la biblioteca no impidió que los miembros de la Comisión Gálvez y otros comentaristas hicieran serias, aunque en algunos casos relativamente vagas, acusaciones. Resulta claro que al menos para un sector de las élites intelectuales peruanas, la ocasión del incendio era propicia para generar un debate internacional sobre una de las fuentes más importantes del saqueo y destrucción de bibliotecas, el tráfico en libros y documentos robados. El mensaje de algunos intelectuales era claro: si había un interés serio en reconstruir y mantener una importante colección bibliográfica, debía hacerse también un esfuerzo serio para prevenir la continuación de lo que era y lamentablemente todavía es una práctica común a lo largo y ancho del hemisferio. Desafortunadamente, aquellos que estaban a cargo de las negociaciones y discusiones no hicieron lo suficiente para poner este tema en el centro de la agenda, y así se perdió la oportunidad de generar un esfuerzo mayor para detener el saqueo cultural en nuestros países. Muchas gracias.